nos acompañan en esta hora, a los que están a través de Facebook, a los que están a través de YouTube, a los que están a través de Instagram. Dios les bendiga rica, abundante y sobreabundantemente. Bienvenidos a nuestra escuela dominical y bienvenidos a este hermoso tiempo. Entonces empezamos la serie, como les dije hace un rato, empezamos una serie titulada, la serie se llama El infierno no fue creado para ti, pero te lo estás ganando. Esa es la serie. Vamos a tener una serie de unos 6, 7, 8 sermones acerca del infierno no fue creado para ti, pero te lo estás ganando. Y el tema de hoy es la tentación. Este es el tema de hoy, la tentación. Así que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo vamos a poner este tema, y creo que este es un tema de mucha bendición. Creo que hoy es un día de mucha bendición y vamos a empezar con un texto que ya lo hablamos en días anteriores. Ya miramos este texto hace unos días, y el texto está en Mateo capítulo 4 versículo 7, y es como el tema central, como el texto central de hoy, Y dice Mateo capítulo 4 versículo 7, Jesús les dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese es como donde debemos centrarnos, porque el Señor pudo repeler todos los ataques del enemigo. El Señor pudo repeler todas las tentaciones que el enemigo le dio. Le puso en el desierto con la palabra. Y Él dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero hay un texto que es el texto central de la serie, porque tenemos que concentrarnos en que realmente nosotros necesitamos realmente entender cómo se mueve el enemigo y cuáles son las maquinaciones del enemigo. Recuerde que la palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no debemos ignorarlas. Y dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ojo con esto, voy a repetirlo nuevamente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la tentación, escúcheme bien, la tentación, desde el huerto del Edén hasta este tiempo, hasta nuestros días, la tentación se manifiesta de la misma manera. La tentación se manifiesta a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Si usted se da cuenta, en el huerto del Edén, en el Génesis, cuando el enemigo se acercó a Eva, se acercó con esta misma tentación, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Vemos en el desierto, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, dice de que estas tres mismas tentaciones, este mismo modus operandi, es que fue el que usó el enemigo para tentar al Señor Jesús. ¿A través de qué? A través de los deseos de la carne. ¿Tienes hambre? A través de los deseos de los ojos. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y a través de la vanagloria de la vida: si postrado me adorares. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, muy en cuenta, el hecho de que la tentación se va a manifestar siempre a través de estas tres formas. Siempre se va a manifestar la tentación en nuestras vidas a través de estas tres formas. La tentación es el peligro, o es un peligro cotidiano en el que nos movemos nosotros día a día. Muchas veces nosotros pensamos que todo está bien, pero realmente cuando meditamos y cuando nos sentamos y nos tomamos un tiempo, nos damos cuenta que hemos sido tentados,
que la tentación nos está esperando, que la tentación nos está acosando. Por eso es necesario que nosotros tomemos tiempo, nos tomemos siempre al empezar el día, a la mitad del día y al finalizar el día, que nos tomemos un tiempo para orar, para pensar, para tener intimidad con Dios y para que podamos meditar en nuestros caminos y para que podamos experimentar lo que realmente nosotros hicimos o lo que ha sido de nuestro día. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo avanza de manera gradual y progresiva. Así como quiero ilustrarle de esta forma, porque leí hace un tiempo una anécdota de cómo en el laboratorio se hizo un experimento con una rana y que la rana la pusieron en una paila y empezaron le pusieron fuego a la paila y empezaron el agua a calentarse de manera gradual. El agua empezó a calentarse de manera gradual, y luego la rana murió, pero la rana no se dio cuenta que estaba siendo sancochada en esa paila, que estaba siendo cocinada en esa paila, porque no sintió el fuego, no sintió el calor, sino que se fue dando de manera gradual, se fue acomodando, fue sintiendo que era normal el agua caliente, que el agua tibia, después el agua caliente y luego el agua hirviendo. Así que cuando quiso ver, no fue consciente del peligro que realmente estaba padeciendo. Eso nos ocurre a nosotros muchas veces cuando jugamos con el pecado. Cuando jugamos con estos tres elementos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no nos damos cuenta cuando cedemos muchas veces a la tentación, cuando cedemos muchas veces a estas cosas. Ahora, esto nos muestra de una manera muy clara, esta anécdota, este experimento con la rana nos muestra de una manera muy clara el principio de la gradualidad del peligro, de cómo la tentación es gradual y que cuando es así de gradual, de una forma muy sutil, nosotros no podemos percibir el peligro que hay realmente detrás de él, sino que muchas veces cuando las personas se ven envueltas en este pecado, se ven envueltas en ese vicio, se ven envueltas en eso. Eso es como el joven empieza con un trago, con una cerveza, con un cigarrillo, luego siguen con la marihuana y dicen no, eso no hace daño, y luego siguen con la cocaína, con el éxtasis y con tantas cosas, y nosotros no nos damos cuenta de la gradualidad del peligro que hay en la tentación que nos están siendo puestas. Por eso la palabra dice claramente que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Si no somos conscientes del peligro o jugamos con el pecado, no nos daremos cuenta cuando hemos sido envueltos en la muerte, cuando hemos sido envueltos en esa manifestación o en esa... Sí, porque la muerte es una manifestación y hay dos tipos de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. Y cuando experimentamos el pecado, estamos experimentando la muerte espiritual. Ahora, fíjense de que una de las formas en que en el huerto del Edén, la serpiente, uno de los calificativos que la palabra le dio a la serpiente en el huerto del Edén, es que la serpiente era astuta. Y la serpiente, y muchas veces nos dejamos seguir por la astucia del mundo, por la astucia del enemigo, por la astucia de esas cosas que nosotros, escúchame bien, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo envueltos y que estamos muriendo progresivamente. Entonces la astucia es la forma en que obra la tentación cuando es gradual. Se mueve en silencio y progresivamente.
Dice la palabra en Génesis capítulo 3 versículo 1 que la serpiente era más astuta que todos los animales que habían sido puestos en la tierra. Así que es importante que nosotros meditemos y que nosotros nos detengamos a ver cuál es la astucia de la serpiente o del enemigo en este tiempo para nuestras vidas, de cuál forma sutil nosotros estamos siendo envueltos para que no caigamos en la tentación, para que no caigamos en los juegos del enemigo. Recuerde que el infierno no fue creado para ti ni fue creado para mí, pero podríamos estarnos ganando el infierno, solo por estar cediendo a la tentación del enemigo, solo por ignorar la astucia del enemigo, solo por ignorar de que hay tres aspectos importantes que se mueven en la tentación, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es importante que nosotros entendamos que no debemos permitir entrar en la tentación, no debemos darnos el lujo de ceder a la tentación, porque cuando cedemos a la tentación le estamos dando terreno al enemigo, terreno que hayamos ganado, y debemos poner fin a esos deseos, a esa tentación de la cual nosotros le hemos abierto la puerta de una forma sutil. Entonces, los modos, porque tenemos que tener en cuenta que hemos sido moldeados por el mundo y que hay una conducta en nuestras vidas de la cual debemos renunciar. Hay un modo de vida del cual debemos acabar, del cual debemos renunciar y del cual debemos dejar atrás. Porque dice que en Cristo nueva criatura soy y que las cosas viejas pasaron. Entonces, una de las formas de que nosotros le decimos no a la tentación es dejando los modos de conducta atrás. El modo de hablarle a otras personas, el modo de dirigirnos hacia otras personas, los gestos que usamos para hablar con otras personas, el carácter mal formado y aquellas puertas que en el pasado pudimos haber abierto al enemigo. Debemos cerrar esas puertas y debemos declarar cada día, debemos vivir cada día que con Cristo nueva criatura somos y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Debemos renunciar a los modos de conducta de nuestra vida pasada. Ahora, es fácil para nosotros pensar, yo estoy bien, porque no tenemos el suficiente discernimiento para discernir, discúlpeme la redundancia, las maquinaciones que el enemigo ha estado por siglos, por milenios fraguando en contra nuestra. Y es muy fácil pensar, decir estoy bien sin advertir la temperatura de la paila, la temperatura que está a nuestro alrededor, la temperatura que está subiendo gradualmente. Eva no ignoró las palabras del diablo y entabló una conversación con el diablo. Muchas veces lo que usted y yo debemos hacer para estar seguros es no entablar conversaciones con el diablo, sino tener momentos de intimidad con Dios. Hablar más con Dios que hablar más con el diablo. Hablar más con Dios que hablar más con el mundo. Hablar más con Dios que hablar más con los deseos de la carne. Hablar más con Dios que hablar con los deseos de los ojos. Hablar más con Dios que hablar con la vanagloria de la vida. Y eso realmente es lo que usted y yo debemos hacer, hablar más con Dios. Eva habló con el diablo, le prestó atención al enemigo. Y el consejo que yo te doy en esta mañana para que no cedas a la tentación es: no hables con el enemigo, no hables con el diablo, no cedas a la tentación. La tentación está allí de una forma sutil, la temperatura está subiendo de una forma gradual. No caigas en los brazos de la fornicación ni del adulterio. No caigas en los brazos del alcoholismo o de la drogadicción. No caigas en los brazos de todas aquellas
de todas aquellas emociones que el mundo ofrece para que nosotros caigamos en la tentación. Y es que una de las cosas que nosotros podemos ver en el huerto del Edén es que el enemigo, Satanás, les trajo veneno envuelto en dulces de chocolate. No nos damos cuenta, al principio puede ser delicioso, pero después viene el lloro y el crujir de dientes. Después viene la lamentación, después viene la tristeza, después viene el llanto, después llega la destrucción. Se cede ante la tentación de ser infiel en la relación de pareja. Se cede ante la tentación de ser infiel robando o hurtando. Se cede ante la tentación de hacer cosas que no nos es lícito hacer por medio de la palabra. Pero después lloramos por la destrucción de nuestro hogar. Después podríamos llorar detrás de una reja. Después podríamos llorar, escúchame bien, en la cama de un hospital. Porque el veneno que la serpiente le dio a Eva en el huerto estaba envuelto en dulces de chocolate. Al principio supo delicioso, pero después trajo consecuencias nefastas a la vida de Adán y Eva. Y no solamente a ellos, sino que hasta nuestro tiempo. Así trabaja el enemigo, muy lento, sutil, tiene toda la paciencia, tiene toda la eternidad. Porque realmente el infierno fue creado para él y todos los ángeles que se rebelaron junto con él. Así que ellos ya tienen toda la eternidad ganada en el infierno. Y él trabaja de una forma y sutil, lenta, porque él tiene toda la eternidad, él tiene todo el tiempo del mundo. Así que es necesario que usted y yo seamos más atentos, mantenernos, escúchame bien, en una intimidad constante con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial. Porque usted y yo, aunque en este momento no lo creamos, usted y yo tenemos el poder para destruir todas y cada una de esas maquinaciones. Usted y yo tenemos el poder dado por Dios, el Espíritu Santo. Es más, la palabra dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Ahora, cuán diferente fue cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás lo tentó con los deseos de la carne cuando tuvo hambre, con los deseos de los ojos cuando le mostró todos los reinos de la tierra, y con la vanagloria de la vida cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús fue tentado con esos mismos deseos mundanos, con grandeza, con alimento, con fortuna. Y en un minuto nuestro Señor pudo haber sido tentado y pudo haber tenido todos los reinos de la tierra y pudo haber accedido a todo eso. Pero también el Señor, a través de la palabra, pudo destacarse y pudo decirle al enemigo, escrito está, no tentarás. Escrito está, no solo de pan, escrito está. Es necesario que usted y yo meditemos en nuestros caminos a través de la palabra del Señor. Debemos meditar en nuestros caminos a través de su palabra. Ahora escúcheme bien, Eva se dejó tentar. Eva se dejó envolver por las palabras sutiles de la serpiente. Era curiosa. Y muchas veces usted y yo, por la curiosidad, por querer experimentar, cedemos ante la tentación. Por probar lo prohibido. Porque Dios le dijo, de todo lo que está en el huerto puedes comer, menos de ese árbol. Muchas veces usted y yo somos tentados a probar aquello que no conocemos, aquello que es lo único que nos ha sido prohibido. Ahora escúcheme bien, porque llegó el tiempo en que usted y yo debemos meditar en nuestros caminos, tener intimidad con Dios, no ceder ante la tentación, tener en claro
que debemos estar atentos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Debemos tener en claro que de la vanagloria de la vida y que de los deseos de los ojos y que de los deseos de la carne se desprenden un sinnúmero de tentaciones de las cuales usted y yo podemos ceder. Pero tenemos que tener nuestros sentidos abiertos. Tenemos que orarle a Dios por discernimiento. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor hizo para ti y para mí. Cierra tus ojos allí donde estás. Y di conmigo: Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, pongo mi mirada en ti, en tu palabra. Hago hoy el firme compromiso de meditar en mis caminos a través de tu palabra. Porque dice tu palabra que ella es lumbrera para mis caminos. Y no quiero ceder ante la tentación de los deseos de la carne. No quiero ceder a la tentación ante los deseos de los ojos. Y no quiero ceder a la tentación ante la vanagloria de la vida. Señor, oro para que tu Espíritu esté en mi vida. Oro porque en esta mañana acepto el señorío de Jesucristo en mi vida. Y oro creyendo que tu palabra se cumplirá en mi vida. Que el infierno no fue creado para mí, por tanto, yo abro mi corazón a Jesucristo en esta mañana. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Y hoy declaro que soy una nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Que de aquí en adelante empiezo un nuevo caminar en Cristo. Sin importar cuántos años o décadas yo lleve congregándome, hoy empieza un nuevo tiempo, Señor, en mi vida. Hoy vuelvo mi vida a ti y mi corazón a ti. Padre, gracias por este tiempo y gracias porque hoy puedo sentir la manifestación de tu amor y hoy puedo entender que no debo ceder ante las tentaciones del diablo y que no debo ignorar las maquinaciones del enemigo. Muchas gracias por este tiempo en esta escuela dominical. Gracias por ayudarnos a través de tu palabra y por exhortarnos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, la gloria y la gloria sean para el Señor. Padre,